Está muy bien. Bueno, la charla de hoy se llama De la extracción del oro a la protección del territorio. Historia de la minería de oro en el municipio de Titribí, Antioquia. La charla de hoy va a ser dictada por el señor John Freddy Taborda Flores. Es licenciado en Filosofía de la Universidad Pontificia Bolivariana, magíster en Derecho Rural de la Pontificia y de la Universidad Javeriana. Actualmente es el secretario de Educación, Cultura, Turismo, Deporte, Recreación y TIS del municipio de Titribí. Ha sido profesor de filosofía y otras áreas en distintas instituciones educativas y en los últimos años se ha dedicado a temas de la memoria del conflicto armado con la corporación Con Ciudadanía. Entonces ya él nos va a hablar de esta charla que es excelente sobre la minería y don John Frey, ya el espacio es todo suyo. Bueno, muy buenos días para todos y todas, a Gustavo y a quienes hacen parte de la red. Nuestro saludo, un agradecimiento por invitarnos a conversar de estos temas que a ustedes también les interesan y les gustan y que para nosotros como titiribiseños es muy importante hacer parte de esta red porque este trabajo articulado nos permite ahondar más en otro tipo de reflexiones. Vamos a conversar un poco sobre el tema de la minería de oro en Titiribí, pero digamos asociada también al tema ambiental y al tema patrimonial. Al tema de patrimonio, pues porque la sociedad minera El Zancudo se consolidó como una de las empresas más importantes del departamento de Antioquia desde 1800 más o menos. Todo el tema de la minería ha sido muy importante, pero a raíz del desarrollo minero se han generado también otro tipo de desarrollos que hacen parte del patrimonio, en algunos casos del patrimonio industrial, pero también del patrimonio histórico de estos territorios. Entonces, pues no sé si me escuchan bien. Si se escucha bien, listo. Si alguna cosa me van haciendo la ceñita. A lo largo de esta Se escucha muy bien. Listo. A lo largo de la conversación vamos a estar, digamos, articulando algunos temas. Por eso les decía, el eje de la conversación es la sociedad minera del Zancudo o el tema de la minería en Titiribí, pero vamos a ir hablando también de temas patrimoniales y de temas ambientales, las afectaciones que todo el proceso minero ha ido generando en este territorio. Entonces, bueno, vamos, Cecilina me va a ayudar, Gustavo, con la presentación para ir empezando. La colocamos. Listo. Por ahí veo unos amigos también que habíamos invitado a la conversación, a Carlos Mario, a Gabriel Jaime, a Andrea también están por ahí, para ellos también nuestro saludo. Miren, mientras vamos acomodando la presentación, pues no sé, vamos adelantando un poco. Quienes conocen a Titiribí saben que, digamos, Titiribí ha tenido renombre, ha sido muy importante, no solamente en el departamento de Antioquia y en el país, por haber sido uno de los mayores productores de oro, sino también, digamos, porque se ha nombrado como la cuna de la cultura y muchos de los referentes culturales que tenemos ahora, recordarán ustedes al ya fallecido Jaime Llano González, Manos de Seda, como le decían, un pianista muy importante, pues hace parte también de nuestra historia, Lucila González de Chávez, Nito Restrepo, que hace 8 días conversamos un poco sobre él, Efe Gómez, Licea Uribe, son personajes que han ido marcando la tradición cultural de Titiribí y son referentes para nosotros y de alguna manera en todo ese trasegar de la historia cultural del territorio, pues vamos teniendo algunos avances, en otros casos vamos teniendo retrocesos, pero bueno, el reto que tenemos es ir ayudando a que esta historia cultural se siga promoviendo. Hemos nombrado esta conversación de la extracción del oro a la protección del territorio
¿Por qué? Primero porque vamos a enmarcar toda la conversación en un tema relacionado con la minería de oro. Y también, pues, Titiribí tiene los dos fenómenos, la minería de oro y la minería de carbón. En un principio, la minería de carbón estuvo asociada a la explotación aurífera, pero en nuestros últimos tiempos ha sido el carbón el que se logró sostener como una actividad económica importante. Entonces, vamos a centrarnos en el tema del oro. Y el tema de la protección del territorio es porque a lo largo de estos años la percepción sobre el tema de la minería en Titiribí pues ha ido cambiando y se han generado algunos movimientos y colectivos en torno a la protección del territorio, teniendo en cuenta que los proyectos mineros, como lo vamos a ver ahorita al final, pues generan amenazas no solamente para el patrimonio natural, sino también para otro tipo de patrimonios. Entonces, vamos a manejarlo como se hizo la semana pasada, pues yo voy a ir exponiendo, vamos conversando y si quieren, puede ser que al final vayamos a hacer las preguntas o en la medida en la que vamos conversando, podemos ir preguntando o haciendo comentarios o anotaciones sobre ese asunto. Quiero hacer una aclaración porque pues este tema de la sociedad minera El Zancudo es un tema bien amplio, bien complejo y tiene muchos puntos de vista a la hora de entenderlo. Entonces, yo no me voy a centrar en esta primera parte en unos temas muy industriales. Eso de pronto en algún momento lo podemos conversar, pero va a ser más en términos históricos y va a ser también como la reflexión que podemos hacer muchos años después de lo que fue esa sociedad. Pasemos, Lina, a la segunda diapositiva, por favor. Bueno, en este primer momento vamos a hacer la contextualización de dónde está ubicado Titiribí. Entonces, ustedes conocen el suroeste de Antioquia, aquí también nos acompaña gente seguramente del suroeste, que ha sido una, digamos, una subregión muy importante en el departamento por los aportes que le ha hecho al desarrollo, pero también por la riqueza natural, por la riqueza cultural que tiene. Y dentro de esta subregión, en esos municipios, está el municipio de Titiribí, que es, digamos, muy cercano a Medellín. Estamos más o menos a 62 kilómetros de distancia. Uno se demora más o menos hora y media para llegar a Titiribí y hace parte de estos municipios de la cuenca del Sinifaná, que es una cuenca carbonífera. Entonces, muchos de los municipios del suroeste, de esta zona más central, de esta cuenca, tienen solamente el tema de la minería de carbón, pero Titiribí tiene, como le decíamos ahorita, esos dos fenómenos, el oro y el carbón. Esta subregión del suroeste pues tiene también una tradición minera muy importante de carbón en esta cuenca del Sinipaná, pero también tiene su tradición o tiene su riqueza aurífera en zonas, por ejemplo, como Jericó, como Caramanta, estos otros municipios que también, Pueblo Rico, que hacen parte de una cosa que se conoce como el cinturón de oro de esta subregión, que ha sido justamente eso lo que ha hecho que se convierta en un lugar muy importante para la explotación aurífera y para la llegada de muchas empresas. Ustedes ya conocen muy bien la situación que tenemos ahora con el proyecto Quebradona en Jericó y en esta zona, y es justamente por eso, por la riqueza que hay anclada en esta zona que conocemos como el cinturón de oro del suroeste de Antioquia. Una de las cosas importantes es que ha sido en esta región del suroeste donde se han concentrado un mayor número de títulos para la exploración y la explotación de empresas mineras. Ahorita vamos a ver el mapa minero de la subregión. Creo que, Lina, podemos pasar a la siguiente imagen. Ese es el cinturón de oro de Colombia y esa parte, como ustedes pueden observarla ahí en el mapa, los municipios de Jardín, Andes, Pueblo Rico, Tarso, Jericó, Támesis, Valparaíso, Caramanta, Supía y Río Sucio hacen parte de ese cinturón. Titiribí no hace parte del cinturón, pero está cercano, hace parte de esa subregión del suroeste que sí está, digamos, anclada en ese cinturón. Y ese cinturón es el que le da fuerza o es el que ha hecho que el suroeste se potencie como una zona muy rica, muy importante
para la explotación de oro. Entonces, este elemento, tener claro ese tema del cinturón de oro de Colombia es muy importante para entender el interés de las multinacionales en este sector. Pasemos, Lina, a la siguiente. Ese es un mapa de la minería en Antioquia. Esos son como los proyectos, algunos de los proyectos más grandes, si bien la imagen o estos títulos están hasta el 2010, ese mapa ha ido creciendo, pero básicamente recoge los 13 proyectos más grandes que tiene Antioquia, y como verán ustedes ahí en la diapositiva, el primer proyecto más de minería de oro más importante que tiene esta zona es el de Jericó, el de Quebradona, que es el que está, digamos, ahorita generando todo ese movimiento de resistencia, todo ese tema de... Se perdió la imagen. Todos esos movimientos que se generan, el de la Mesa Ambiental de Jericó, bueno, y todos los pueblos del suroeste que se han unido en ese proceso de lucha y de resistencia contra la minería en el suroeste. Y ahí es importante decir que toda esta historia, que de alguna manera todo este ejercicio que se ha venido haciendo, si bien hace muchos años el suroeste era una región que reconocían la minería de oro un potencial económico muy importante para su desarrollo, esa percepción también ha ido cambiando. Lo ha cambiado en estos municipios que son más cercanos al cinturón de oro, y en el caso, por ejemplo, nuestro, Titiribí, Amagá, Venecia, que también han tenido, digamos, ciertas manifestaciones de concordia, han tenido ciertas manifestaciones en contra de la minería de oro y de estos megaproyectos, pues el asunto ha hecho que crezca y que nosotros tengamos ahora una lectura también distinta en términos de que ya no consideramos, o un sector de la población ya no considera que esa riqueza que en algún momento de la historia generó la minería de oro, pues ahorita tenga sentido. Hay otras prioridades. Y para entender todo ese tema de la necesidad que han tenido estas multinacionales de meterse a estos territorios, pues hay que entender cómo se ha ido generando el desarrollo en estos territorios. Lina, pasemos a la siguiente imagen, por favor. Este es un mapita de esta subregión del suroeste, y es digamos, un paralelo que se construye para entender cuáles son esos conflictos socioambientales, algunos de ellos asociados a la minería, pero también para potenciar el tema de la riqueza que tiene el suroeste. Entonces, por eso ustedes ahí en el mapa pueden observar los conflictos socioambientales por ganadería, por concentración de la tierra, por temas de deforestación, de agroquímicos, pero también todo el tema, la riqueza arqueológica que tiene el suroeste, todo el tema de la cultura campesina, todo el tema de la riqueza en la organización comunitaria a partir de las acciones comunales, de los acueductos, de los movimientos sociales, de las organizaciones de mujeres, todo el tema que se ha trabajado para consolidar el paisaje como un elemento muy importante en el tema del turismo también y del patrimonio, todo lo que se genera a partir de las iniciativas para la conservación de semillas. Bueno, entonces para decirles que pues el suroeste es mucho más que minería, y si bien hay una tendencia a creer que el desarrollo de estos pueblos solo puede lograrse a través de la generación de proyectos de minería a gran escala, pues lo que los campesinos también y las organizaciones hemos estado planteando es que hay que generarle unos cambios a todo ese tema de la vocación agrícola, de la vocación turística, y es importante que esto pueda de alguna manera ayudarnos a entender esas transformaciones que se tienen que tener ahí. Lina, podemos pasar a la siguiente. Bueno, ahora sí vamos a centrarnos un poco en el tema de Titiribí como tal. Les decíamos ahorita, Titiribí es un municipio que está muy cercano a la ciudad, y por eso esa cercanía con la ciudad hace que sea, digamos, objeto de transformaciones permanentes. Titiribí se consolidó, digamos, hace muchos años, desde 1800,
40, un poco antes, desde 1775, con la llegada de los primeros, de los que fueron los primeros pobladores, se consolidó como una región muy importante en el departamento por su riqueza aurífera, por todo el aporte que le hizo al desarrollo económico e industrial de Antioquia, pero de alguna manera ha tenido, eso quedó, digamos, en la historia, porque una vez se cierra, como lo vamos a ver más adelante, una vez se cierra la sociedad minera El Zancudo, pues Titiribí tiene que empezar a replantear asuntos, pero está enmarcado en una historia muy, muy bonita que la podemos contar ahora, independiente de que ya no tengamos ese reconocimiento, pues lo que tratamos de hacer todo el tiempo es resignificar este territorio, y por eso en la conversación se van a ir generando esos pasos de alguna manera, cómo fuimos un pueblo minero, de minería de carbón, de minería de oro, pero cómo la puesta ahora va siendo un poco por la protección del territorio. El fenómeno importante es el que es un municipio que tiene sobre la misma cordillera, nace todo el tema del carbón, todas las vetas de carbón, y nace todo el tema de las minas de oro. Entonces tenemos los dos tipos de minería. Ha sido muy fuerte en esas primeras, en 1800 hasta 1948 más o menos, fue muy importante la minería de oro, pero luego en la actualidad es más importante, digamos, la minería de carbón, porque esa sí se ha convertido en un sustento económico para la población y es un renglón importante en la, digamos, en la economía. Y es importante mencionarles, porque hay que tenerlo claro, que el carbón, cuando aquí se empezó a explotar el carbón, fue justamente para fortalecer el tema de la industria de la minería del oro. No tenía pues ninguna intención de venderse, nada de eso, solo era para alimentar la industria del oro. Fue mucho tiempo después, cuando se cierra la sociedad, cuando se clausura, que el oro pasa a ser, digamos, muy importante en la economía. Titiribí hace parte de la cuenca de la Sinipaná, es una zona que tiene muchos conflictos asociados con la tierra. Titiribí, por ejemplo, tiene 14.400 hectáreas, y digamos que de alguna manera esa extensión, 8.800 hectáreas, están dedicadas a la ganadería. El 80% de esa ganadería es extensiva y le pertenece a los mismos dueños, y el resto de la tierra, las otras 5.000 y punta de hectáreas, pues están, digamos, con otros usos. Está el tema del café. En el tema cafetero hemos descendido mucho, cada vez perdemos más productores de café, ha dejado de ser una vocación importante. Y lo otro son todo lo que tenemos en zona de reserva. Tenemos una reserva municipal que se llama La Candela, que ejerce pues algunas funciones de protección y otro tipo de servicios ecosistémicos, pero hay una preocupación por la tierra y por la recuperación agrícola, y esa preocupación está asociada también a un tema que tiene que ver con el relevo generacional. Esta es una población que, como muchas de las poblaciones en este país, muchos de los municipios, tiene de alguna manera una población adulta mayor muy alta y una población joven que migra a la ciudad en su proceso de construcción de sus proyectos de vida, y eso hace que digamos, la cercanía con la tierra o que la cultura campesina de alguna manera se vaya perdiendo. Esta crisis también ha sido de una u otra forma intencionada o alimentada también por todo ese tema de los proyectos de minería, y ahorita vamos a entender por qué. Decíamos que el ejercicio de minería de oro en Titiribí, si bien hasta 1948 se reconoció como un ejercicio muy importante, pues el proceso en el que Titiribí ha estado en los últimos 5 años, más o menos, ha sido en ir generando la reflexión en torno a la necesidad de un cambio en su vocación agrícola, porque de alguna manera, y esto es una de las conclusiones y la adelanto, el tema de la minería a nosotros no nos ha dejado, no nos ha significado un desarrollo importante. Lo fue hasta que estuvo la Sociedad Minera El Zancudo, pero los proyectos de minería de oro posteriores no han sido proyectos que hayan tenido impactos significativos
en el desarrollo del territorio. Y no hablo del desarrollo económico exclusivamente, sino del desarrollo también a escala humana y lo que significa toda la apropiación de los territorios. Pasemos, Lina, a la siguiente imagen. Bueno, vamos a empezar a adentrarnos en el tema de la minería de oro. Titiribí se funda, el proceso de fundación de Titiribí está enmarcado en lo que pasó en muchos pueblos de Antioquia y fue la búsqueda del oro. ¿Quiénes llegan a Titiribí? Titiribí es una región que en esa época estaba habitada por los indígenas sinifanaes, que eran descendientes de los nutaves, y ahí aparece el cacique Titiribí, que posteriormente el municipio se llama Titiribí, digamos, por ser el nombre del cacique. Titiribí no fue el primer nombre que tuvo. Titiribí se llamó Pilos, el cantón de San Antonio de los Titiribíes, bueno, tuvo varios nombres antes de que se llamara Titiribí, y digamos que su proceso de descubrimiento, de alguna manera, de colonización, fue por algunos de los españoles que venían de Santa Fe de Antioquia, que subieron bordeando toda la región del río Cauca, y en ese buscar oro, era lo que hacían en todos estos territorios, Sabana Larga, Santa Fe de Antioquia, toda esa zona que bordea el Cauca, empiezan a llegar y entonces finalmente llegan a Titiribí y llegan en ese proceso de buscar oro, que era muy común hacerlo en los ríos, era lo que se conocía como mazamorreo. Entonces estos españoles llegan con algunos esclavos, alguna gente que venía, digamos, en ese proceso de colonización, y empiezan a encontrar que en Titiribí, pues ahí es una región que tiene oro. Empiezan a hacer su proceso de exploración, empiezan a asentarse en este territorio, y ahí es muy importante entender que Titiribí se fundó sobre la idea de que era un territorio rico en oro, y por eso, digamos, vamos a entender cuál es la importancia de la sociedad minera El Zancudo. Pero en toda esa población que empieza a llegar, que empiezan a asentarse, la minería que se generaba era una minería muy rudimentaria, era una minería asociada, como les decía ahorita, al mazamorreo, a la búsqueda en las orillas de los ríos. Bueno, era como lo que conocemos ahora como el barequeo, que todavía hace parte de nuestra tradición y todavía tenemos barequeros en Titiribí. El proceso de la sociedad minera El Zancudo, digamos que se da con este primer desarrollo, que es un poco más incipiente, pero hay un proceso que le va dando importancia y logra que se consolide y que se instale la que conocimos como la sociedad minera El Zancudo, que tuvo entre 97 y 100 años de explotación continua de las minas, no en el mismo nivel, pero sí fue, digamos, durante 100 años aproximadamente que Titiribí estuvo en boca de todo el mundo por ser un territorio muy rico, y tuvimos una de las minas más importantes, la mina del Zancudo, que corresponde a la independencia, que fue una de las primeras minas que se abrió en este territorio. Igual en el departamento también estaba la Frontino Gold, habían otros desarrollos mineros, pero no tuvieron tanta fuerza, tanta importancia como la tuvo. Ese proceso declina y en 1948 se cierra la sociedad, y luego digamos que hay un proceso de resignificación del territorio. Cuando en 1948 se cierra la sociedad minera El Zancudo, se empiezan a construir otras propuestas, ahí sí asociadas al carbón. La sociedad se cierra no porque el oro se hubiera agotado, eso lo vamos a entender ahorita, sino por asuntos internos. Y luego vamos a contar qué pasa entre 1948 y más o menos reaparece el tema de la minería de oro en 1996 con otros proyectos que han estado siguiendo un poco la ruta de esa sociedad minera El Zancudo y retomando la herencia, las minas que quedaron, que nunca se clausuraron, y son ellos los que tienen, digamos, ahora algunos de esos títulos, intentan explorar algunas de esas zonas que hicieron parte de los terrenos de la sociedad minera. Entonces, cuando hablemos de esas, vamos a hablar entonces también un poco
de cómo este territorio ha ido generando un cambio en su percepción frente a la minería de oro y de alguna manera se queda solo con la minería de carbón. Pasemos, Lina, a la siguiente imagen. Bueno, les estaba mencionando ahorita que más o menos desde 1541, es en 1775 es que se consolida Titiribí de alguna manera como un territorio más grande, con un asentamiento, con una población más significativa. Empieza pues a generarse todo el desarrollo de los caseríos y de los lugares de estos asentamientos humanos que venían en busca o con el deseo pues de encontrar oro. Pero desde 1541, esta gente que les decía ahorita que vienen desde Santa Fe de Antioquia en todo ese proceso de conquista y de colonización, encuentran este territorio que conocemos como Titiribí, pero hacen una minería, digamos, es más un ejercicio exploratorio frente al tema del oro, pero encuentran en esa exploración que van haciendo, encuentran que es un territorio que puede ser un buen proveedor y que puede ser un territorio que se puede explotar con un poco más de ambición. Pasemos, Lina, a la siguiente. Hay una manera de narrar este ejercicio que se hace, y es que cuando empiezan a llegar estas personas que suben de esa zona de Santa Fe de Antioquia, que vienen bordeando, recorriéndose todo el Cauca, ellos llegan y se van asentando, consolidan un territorio más grande, empieza a llegar gente de muchos lados, de muchos territorios, de territorios cercanos, porque empieza a rodar el cuento de que Titiribí es rico en oro y que aquí se puede venir a hacer fortuna. Esa fue la idea que trajo a mucha gente de otros territorios del país, pero también que trajo a otros personajes extranjeros, entre ellos ingenieros y mucha gente que llegó. Entonces, los indígenas que estaban habitando este territorio estaban en las partes más altas. La sociedad minera del Zancudo lleva ese nombre del Zancudo no en honor a una mina exclusivamente que luego tuvo ese nombre, sino porque era un territorio que tenía plagas, que era un territorio malsano, en el que no tenían muchas comodidades, muchas posibilidades para vivir. De hecho, en esa historia que se cuenta de 1500, se habla de que muchas de las personas que venían llegando no lograban adaptarse al tema climático, al tema de las plagas que habían, de que no lograban tener toda la producción agrícola, todos los comestibles que necesitaban, y eso se les convirtió en un problema en esa primera parte. Y ese tema de ser un territorio malsano en el que se generaba enfermedades como el dengue, o el que se conocía como el mal de fríos y fiebres en esa época, hizo que esa población se redujera. Entonces, habían ejercicios de minería, pero eran ejercicios muy simples, ejercicios muy pequeños, pero es hasta 1848 que se consolida la sociedad minera, que se genera un desarrollo mucho más grande. Hasta esa época todos los intentos fueron muy pequeños, eran iniciativas, o yo no creo que no podemos hablar de emprendimientos. Bueno, de pronto sí eran emprendimientos muy pequeños, muy poco significativos, pero que lograron generar esperanza. Y entonces así fue como se fue tejiendo una red de personas de afuera, de otros territorios, que vieron aquí la posibilidad de explotar y se pusieron manos a la obra. Pasemos a la otra diapositiva, Lina, por favor. Como les mencionaba entonces ahorita, esa es una imagen que da cuenta de alguna manera de cómo eran esos primeros ejercicios mineros que se desarrollaron en todo el territorio, porque esto no pasaba solo en Titiribí, sino que pasó en muchas otras zonas, la zona de Frontino, toda esta zona del Cauca, todo el tema del Nordeste, eran territorios que tenían ese tipo de emprendimientos y eran rudimentarios, o sea, era una minería, uno podría decir en esta época que era una minería
sostenible, que no logró esas escalas y digamos, todo ese proceso también muy movido por las ambiciones de las empresas, un discurso muy camuflado en el tema de generar desarrollo. Digamos que para esta época la minería se comportaba de una manera más armónica con el territorio, con la naturaleza, no tenía, digamos, obviamente estoy hablando de la minería que generaban los indígenas, porque los que habitaban estos territorios, pues de alguna manera vivían era de este tipo de cosas. Entonces, el oro fue como el motor del desarrollo de este territorio que hoy conocemos como Titiribí en esas etapas. En un primer momento, un proceso más lento, más tranquilo, sin tanto desarrollo técnico. En una segunda etapa, ya un proceso más industrializado que se fue dando al mismo ritmo que se dio la industrialización en Antioquia. De hecho, el dinero, gran parte del dinero de las ganancias que generaron todas estas empresas mineras fueron las que financiaron todos los otros desarrollos que tuvo el departamento para la época. Lina, podemos pasar a la siguiente, por favor. Bueno, en este tema, digamos que aquí hay un dato bien importante, y es que la minería en esos primeros momentos no estuvo al frente de los locales, de las personas que habitaban, sino que estuvo promovida por extranjeros, por personas que empezaron a llegar, por todos estos que hacían parte de todo el proceso de colonización de Antioquia, y de alguna manera se apoyaron en grupos de personas, esclavos por supuesto, indígenas que vivían todavía en el territorio, que ya digamos no eran tantos, pero también otra gente que empezó a llegar de afuera, por lo que les mencionaba ahorita, que era un territorio que afuera se escuchaba que aquí había oro, que aquí se podía hacer fortuna, y eso hizo que la gente fuera llegando. Pasemos a la siguiente línea. Yo le hago un poco de hincapié a ese tema de los extranjeros, de la gente que llegó de afuera, porque de alguna manera fue eso lo que le dio más impulso y más renombre. Esta casa que ustedes están viendo ahí en esta diapositiva, que es una casa que todavía permanece aquí en este territorio, estoy hablando de Titiribí, pero estoy hablando, esta historia que les he ido contando pasó en el que ahora se conoce como el corregimiento de Sitio Viejo, que es el lugar también donde yo vivo. Esta finca, que ahorita es, digamos, una finca de descanso, fue la primera casa donde vivió un señor que es muy importante para entender toda esta historia, y es Benito del Río. Benito del Río, sobre el que se han tejido muchos mitos, sobre el que se han dicho muchas cosas, pero que sí sabemos que fue un personaje real, que ayudó en todo el proceso de fundación de este territorio. Benito del Río llega a estos territorios, empieza a trabajar el tema de la minería, empieza a generar riqueza en una medida, digamos, no tan industrializada, sino un poco más de las labores de la minería que se desarrollaban sin tanta capacidad técnica. Y esta casa que ustedes ven ahí fue la casa de Benito del Río, pero fue la casa en la que se albergaron muchos de los extranjeros que llegaron a Titiribí. En esa casa, por ejemplo, fue donde se cerró el negocio entre la venta, el traspaso de los derechos de las minas que tenían en esa época, a las que ya consolidó Coroliano Amador como la Sociedad Minera El Zancudo. Entonces, Benito del Río es muy importante para entender dos cosas. Lo primero, para entender como el desarrollo minero que se había dado hasta ese momento, estoy hablando hasta antes de 1840, pero también Benito del Río es muy importante para entender la consolidación de Titiribí como un territorio, digamos, más organizado. Ahí hay una historia bonita para contarles, y es que Benito del Río, que es dueño de todos estos predios que tiene este corregimiento para esa época, de las minas que se explotan, entiende que por la situación climática, por las enfermedades, porque ya ha llegado mucha gente de afuera, no hay cómo expandir y no hay cómo hacer que este territorio crezca.
Entonces él lo que propone es empezar a generar cambios de tierras. Entonces él a la gente que vivía aquí en este corregimiento de Sitio Viejo les da tierras en el pueblo, en la que hoy se conoce como la zona urbana, pues el casco urbano del municipio, y empiezan a intercambiar terrenos. Muchos de los que vivían aquí se fueron para la nueva zona, que es en la parte alta, y hacen el intercambio de los terrenos para que esta zona esté más dedicada solo a la gente que viene a trabajar minería y que logran pues como ampliar todo ese proceso de explotación. Entonces Benito del Río va a ser muy importante. Titiribí tiene una calle que se llama Benito del Río, la casa en la que él vivió en Titiribí todavía se conserva y él fue de alguna manera un mediador entre esa minería incipiente que venía de 1500 y la minería que se desarrolló cuando es la Sociedad Minera El Zancudo la que se queda con todos estos terrenos y la que empieza a invertir ahí en el desarrollo industrial de estas minas que empiezan a aparecer. Lina, pasemos a la siguiente, porfa. Bueno, ahora sí vamos a centrarnos un poco en lo que fue la sociedad minera El Zancudo. Yo quiero que ustedes tengan ahí dos ideas claves de lo que hemos venido conversando hasta ahora. La primera idea es que Titiribí se funda sobre la idea de que es un territorio rico en oro, de que es un territorio que va a proveer, es un territorio que va a ayudar al desarrollo industrial de Antioquia. Y la segunda idea es que el desarrollo minero que se había generado era muy incipiente hasta la época. Este tercer momento de la conversación sobre la sociedad minera El Zancudo nos va a ayudar a entender realmente por qué fue una sociedad minera, realmente cuál fue la importancia y cuáles fueron los aportes que esta sociedad pudo generarle al territorio. Aquí nos vamos a encontrar con muchas historias muy apasionantes y yo espero poder ir llevando el hilo de la conversación porque hay muchas historias muy bonitas que nos pueden ayudar a entender también el valor patrimonial de esta sociedad minera, de esta empresa y todo el aporte cultural que le hizo al territorio. Bueno, la sociedad venía, digamos, hay un primer momento muy incipiente, se empiezan a abrir nuevas minas y las minas que se tenían acá, lo que había logrado consolidar Benito del Río, se entrega en pago de una deuda que se tenía con el señor José María Uribe Restrepo. Hacen parte de eso. Esto, digamos, no era para esa época tan prominente, no era un asunto pues como muy genial, no era lo que todo el mundo estaba esperando, sabían que tenían muchas posibilidades, pero todavía no tenía fuerza. Entonces, este señor se queda con estas minas, se empiezan a hacer negocios, ahí va llegando otra gente de estos, que hay un elemento muy curioso y es que muchos de los que se convirtieron en socios de la Sociedad Minera El Zancudo eran también políticos. Y eso pues es importante mencionarlo porque en la actualidad pasa lo mismo. En la actualidad, cuando en el país estaba negociando el código minero, cuando en el país estaba acordando en el Congreso el código minero, después nos dimos cuenta que muchos de esos congresistas tenían intereses en empresas mineras y por eso el código minero del país es un código tan flexible, tan flexible con las empresas mineras, tan condescendiente, porque de hecho fue hecho por miembros de las juntas directivas de grandes empresas mineras, por políticos que han tenido o han estado vinculados al negocio de la minería. En esta época, en 1790, en 1800 y punta, pasa lo mismo. Quienes se van quedando con la mina son personas que vienen de esas familias poderosas, de esas familias que estaban metidas en la política del país y eso pues seguramente les facilita las cosas. Aquí solamente habían dos minas muy importantes, el Zancudo y los Chorros, que eran las minas que habían logrado llevar todo el proceso de explotación y esas son parte de las minas que se entregan en pago de esa deuda. Ahí aparece una figura muy importante y es Coriolano Amador. Muchos de ustedes seguramente han oído hablar de que fue un personaje muy importante,
muy creativo, un tipo que se toma también como prototipo de la innovación, un empresario con una visión muy significativa, pero digamos que Coriolano Amador, que es el que retoma o mejor dicho, el que le da sentido, el que logra consolidar la sociedad minera al zancudo, es también el que termina de alguna manera ahogando esa sociedad minera. Él tiene que ver mucho con la quiebra de esta empresa por sus viajes excéntricos y por lo que significó él, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, esta sociedad se crea más o menos en 1848. Ahí se hacen los acuerdos que se tienen que hacer, se firman de alguna manera los compromisos, las acciones, y esta sociedad minera empieza a estar en manos de Coriolano Amador, que es el personaje del que más vamos a hablar en esta parte de la conversación. Pasemos a la siguiente línea. Coriolano fue conocido en Antioquia como el burro de oro, porque tuvo una habilidad muy importante para generar riqueza. Él tuvo que ver con muchas empresas. Sobre él hay muchas historias. Yo les voy a referenciar dos historias que hay, digamos, que se cuentan, que están asociadas un poco a este tema de la sociedad minera, el zancudo. Realmente no era Coriolano el más rico. Realmente la que tenía las acciones era la esposa, que era Lorenza, que era hija de este señor Restrepo, de este señor Uribe Restrepo, que compra de alguna manera o al que le entregan las minas de acá como pago de la deuda. Pero como para la época las mujeres no podían administrar sus negocios y no podían manejar su dinero y eso, pues es Coriolano el que empieza a hacer uso y digamos el que queda a cargo de eso. Hay quienes conocen Medellín, el Palacio Amador, es una de sus obras. El tipo fue muy excéntrico por muchas razones. Él fue el primer carro que llegó a Colombia, lo trajo Coriolano Amador y lo trajeron incluso con su conductor, lo trajeron desarmado y lo armaron aquí en Medellín y el tipo, y ponen a funcionar el carro. La historia cuenta que como a las 2 cuadras eso se les apagó y no supieron qué hacer, pero su visión, su capacidad de negocio fue la que hizo que gran parte de ese desarrollo industrial, de la creación de empresas, estuviera asociado a la historia de Coriolano Amador, que tiene incluso una historia familiar un poco trágica también, pero bueno, esa historia de Coriolano hay que estudiarla también en otros momentos porque es muy completa y es muy significativa. Hay una historia que se cuenta acá también asociada a él. Él vivió aquí en este territorio en el tiempo en el que estuvo dirigiendo la sociedad minera, pero el tipo le gustaba pues el poder y le gustaba el reconocimiento y entonces él manda a hacer una sopera, una ollita de las que ponen en los comedores para servir la sopa. Esa sopera cuentan que la mandó a hacer en oro, que le incrustaron unas piedras preciosas y él se va para España, se va a visitar al rey, va a decir que tiene que hablar con el rey, pero no lo dejan entrar porque pues Coriolano no tenía ningún título honorífico ni nada de eso. Entonces finalmente él dice que le lleva un regalo al rey y el regalo es esa sopera que dicen que pesaba 14 kilos. De hecho la sopera está en un museo, no recuerdo en cuál de los museos en Bogotá está, pero existió pues esa sopera y el tipo va y se le mete al rey y de allá sale con un título honorífico, entrega su sopera y bueno, y a cambio recibe ese título honorífico. Y así, por ejemplo, todos los viajes que Coriolano hacía a Europa, pues los hacía con su familia y lo hacía con sus criados y de alguna manera muchas de las cosas que se hacen en Antioquia para esa época, pues ellos las traían de Europa, lo que veían el barrio Prado Centro, por ejemplo, en Medellín, que tiene unos diseños de unas casas muy fantásticas, muy bonitas. Muchas de esas fueron copias de los viajes que todos estos ricos de la época hacían a Europa y Coriolano hacía parte de ese proceso. Entonces, se conoce como el burro de oro porque decían que todo lo que él
tocaba lo convertía en oro, fue de una visión muy grande, fue un empresario muy significativo y eso hizo que le diera tanto renombre y tanta fuerza a la sociedad minera. Pasemos a la siguiente imagen, Lina, por favor. Bueno, este es un videíto, pero no lo vamos a ver. Pasemos a la siguiente. Es un videíto sobre Coriolano, pero ya ustedes ya pueden, digamos, investigar sobre la vida de él en otro momento, porque es un personaje que vale la pena conocer a fondo. Pasemos a la siguiente. Bueno, esta es una panorámica de lo que fue, esto todavía existe, por lo menos la capillita que ustedes ven al fondo y algunas de las chimeneas existen. Esto era el espacio en el que se hacía la fundición de oro de la sociedad minera El Zancudo. Este está sentado, hace parte del corregimiento de Sitio Viejo. De ahí se conservan algunas casas y algunas chimeneas. Las que ustedes ven ahí hacían parte de todo ese proceso de la fundición, era donde se le hacía todo el proceso de transformación al oro. Ya todo ese montaje no existe, en la actualidad ya solamente quedan algunas chimeneas de esas. Se dice que eran alrededor de 22 chimeneas, ahora no quedan sino en pie unas tres realmente están, que de hecho les han estado haciendo mantenimiento, pero esos son los únicos vestigios que quedan de esa zona. Pasemos a la siguiente imagen. Bueno, una de las cosas importantes, y teniendo referente la imagen que vimos ahorita, una de las cosas importantes que todo este proceso minero le aportó a la minería en el país fue justamente el desarrollo industrial que se generó, porque como aquí cada vez se iba creciendo más en el proceso de extracción, tenían que hacer, digamos, algunos inventos, tenían que fabricar algunas cosas para poder favorecer ese proceso industrial y entonces gran parte de la industria se fue concentrando en ese tipo de cosas. Se dice que el molino de Pisón fue uno de los molinos que se generó para la industria minera y así, gran parte del proceso, todo el proceso químico, todo el proceso de separación del oro, todas esas cosas que no se conocían antes porque la minería era muy incipiente, se empezaron a desarrollar gracias a la inversión y gracias a todo el desarrollo que tuvo esta sociedad y todo eso lo direccionó fue Coriolano, que fue digamos, el director, el gerente general, no sé cómo se nombraría en esa época, pero fue él el que estuvo al frente de la sociedad. Pasemos a la siguiente imagen. Podemos pasar a la otra porque ya esto se los he ido mencionando, luego quien esté interesado en la presentación se la podemos compartir y bueno, ahí encontrarán pues como otros datos. La primera etapa de la sociedad minera El Zancudo fue todo ese montaje en el que llegaron muchos de los ingenieros de afuera, que se tuvieron muchos de los desarrollos industriales. Uno de los ingenieros que llegó, que ahorita lo vamos a ver, tuvo que ver con el fortalecimiento o con la época más gloriosa de la mina y fue justamente cuando se consolidó el banco de la sociedad minera El Zancudo. El tema de los bancos, o en este no fue el único que existió en el país para esa época. Muchas empresas tuvieron también ese desarrollo de tener un banco propio para favorecer, digamos, todos sus temas económicos y todo ese tipo de cosas. Y Coriolano es el de la idea, de alguna manera, de tener ese banco propio. En la imagen donde está la capilla, la casa que ustedes ven al lado, en la segunda fotografía se ve como amarilla, ahí funcionó el banco. De eso no nos queda absolutamente nada, solamente nos queda la idea y un poco de la historia de lo que fue ese banco, que se llamó el Banco de la Sociedad Minera El Zancudo, y dentro de sus desarrollos, dentro de sus billetes, ellos mismos acuñaban sus monedas, y de los billetes tenemos esos dos que vemos ahí en la imagen, uno que era de 50 centavos, ambos billetes tenían la imagen de Coriolano, y una imagen relacionada con la minería. Uno era de $1, otro era de 50 centavos y tuvieron también algunas monedas. De ese banco se dice que solamente duró unos 2 años, porque para esa época el Banco de la República pues
de alguna manera finiquita, cierra como esas iniciativas de bancos y entonces los mandan a cerrar. Se dice que el de aquí siguió funcionando un tiempo más, que no lo cerraron cuando habían dado la orden de cerrarlo, que funcionó un tiempo más. También se cuenta que hicieron una quema pública de esos billetes que la gente todavía tenía. De hecho, aquí es muy difícil conseguir réplicas de esos billetes. Algunas personas dicen que hay 2 o 3 personas que tienen billetes todavía de los originales, pero lo demás, digamos, son réplicas. Las demás son, sí, copias de esos billetes. El hecho de que la imagen de Coriolano esté puesta en el billete, pues también habla un poco del egocentrismo del tipo, que era bastante, digamos, bastante arrogante, su dinero, su capacidad creativa, la influencia que tuvo en Antioquia, que tuvo en el país, específicamente en Medellín y en esta región, pues lo convirtieron en un señor muy egocéntrico, y él aparecía en todas las monedas y en los billetes de este banco. Finalmente, con la historia del banco les decía que no nos ha quedado nada. O sea, realmente nosotros contamos la historia del banco por algunas cosas que se lograron escribir, por historias que los abuelos cuentan, pero realmente no tenemos ningún insumo, ninguna maquinaria, para poder contar bien esa historia del banco, pero el banco también nos permite entender esa etapa, digamos, fuerte de la sociedad minera El Zancudo, de su mayor, como su tiempo de mayor gloria. Y en la imagen de abajo, donde está la casa amarilla, es la misma casa del banco, solo que ya, digamos, no la han ido remodelando. Esa casa, digamos que también le perteneció a la sociedad minera El Zancudo. Y la capilla, yo aquí también hago un paréntesis, y es que la capilla, esta no fue la primera capilla que se creó. Primero hubo una que había mandado a crear Benito del Río para los mineros, los primeros mineros que empezaron a llegar. Esa capilla tiene muchas historias muy significativas. Una de esas historias que tiene que ver con el patrimonio es que todavía conserva la campana que donó el conde Bourmont, Gustavo Adolfo Bourmont, que llegó a Titiribí, se hizo socio de esta sociedad minera El Zancudo, y ahí yo le contaba a Gustavo ahora, antes de que empezáramos la conversación, que hay una historia muy bonita que está asociada a quienes conocen el libro de Alejandro Dumas, La Dama de las Camelias. Ese texto fue inspirado en una historia que tiene que ver con el conde Gustavo Adolfo Bourmont, que llegó a Titiribí. Lo primero es que la campana se dona cuando el conde llega a hacerse socio de esta empresa minera. La capilla se quema. La capilla estaba dedicada a la advocación de la Virgen de la Candelaria, y en unas fiestas la capilla se quema y Benito del Río manda a reconstruirla. Esta capilla está dedicada a la advocación de Santa Bárbara en la actualidad. Cuando se quema era la Candelaria. El conde ayuda con la restauración, con la reconstrucción de la capilla, y él manda a traer desde Francia, desde su castillo, una campana. No era una campana nueva que se haya mandado a hacer para esta capilla, sino que era una campana que él tenía en su castillo y que servía para convocar a la gente, a los trabajadores, por decirlo de alguna manera, del castillo, cuando tenían cierto tipo de eventos o cosas. El asunto es que él la manda a traer y le cambia la advocación a la capilla y la convierte en la capilla de Santa Bárbara, y traen también la imagen de Santa Bárbara que está, digamos, ahí. Un dato muy curioso y muy significativo en esta historia de la capilla y de la campana es que un día la campana se perdió. Se la robaron, se la llevaron, alguien se la llevó. Nadie supo cómo pasó eso. El asunto es que esto se quedó sin campana muchos años, hasta que unas familias del corregimiento, en compañía del alcalde, empiezan a hacer todo el proceso de búsqueda de la campana y la encuentran en el colegio de la Universidad de Medellín. Y ellos empiezan todo el trámite, la devuelven. Eso le hacen una procesión muy bonita desde un lugar en Titirí que se llama Los Alpes. La traen en un carro y toda la gente hace peregrinación con la campana, y todo el mundo muy feliz porque habían recuperado la campana del conde. Cuando la suben al campanario
y la tocan. Entonces un señor de los más antiguos dice, esa no es la campana del conde, esa no, el tañir de esa campana es distinto. Bueno, el asunto es que se trae esa campana y después se dice que no es, esa campana todavía la tenemos aquí, pero un tiempo después nos dimos cuenta que una de las teorías, porque aquí hemos dicho, pues lo que los abuelos decían era que la campana se la habían robado, incluso decían quién se la había llevado, cómo la habían bajado, pero lo que nos dimos cuenta después es que esa campana llegó a parar al colegio de la Universidad de Medellín cuando se cierra, tiempo después de que se cierra la sociedad minera. Ellos como que recogen todo lo que tenían y se lo llevan. El asunto es que la campana estuvo perdida mucho tiempo. F. Gómez, que es un personaje muy significativo en toda esta historia de la minería en Titiribí, le escribió un texto muy bello a la campana. Él en su texto se sube al campanario y empieza a conversar con la campana. Entonces, quienes estén interesados pueden también rastrear ese texto, que es una conversación de F. Gómez con la campana del conde Gustavo Adolfo Borbón. Ahorita la campana, la capilla está, digamos, muy deteriorada, pues tiene muchísimos años, más de 240 años, y en un proceso pues de avance, en unos primeros auxilios que le hicieron para sostener la tapia, pero pues espera que esta pueda declararse patrimonio y que se le pueda hacer el mantenimiento y la conservación adecuada. Al igual que ojalá esperamos que algún día esa sede, esa que fue la sede del banco, pueda servirnos también para algún proceso cultural en este territorio. Pasemos a la siguiente imagen, Lina, por favor. Bueno, vamos a hablar en esta segunda etapa, en esta parte más importante de auge de la sociedad minera al zancudo, como les mencionaba ahorita, llegaron muchos personajes muy importantes. Yo ya me adelanté un poco con el conde Felipe Augusto Adolfo, conde de Gaisné y Bourmont, que fue el que llegó a este territorio, que fue socio de esta empresa minera, que hay una de las historias que se cuenta con el conde es que él llegó, digamos, porque la duquesa, hay varias teorías, la duquesa de la que él se había enamorado se había muerto en el tiempo de la peste negra y él viene a recuperar su fortuna y digamos, a olvidar a la duquesa. Otros dicen que él por una pelea que tuvo con ella, porque el papá de él no quería que él se enredara con la duquesa, entonces lo mandan a la duquesa lo deja y él se viene a estas tierras a invertir y a hacer plata. Todas esas son historias de las que no podrían comprobarse fácilmente. Lo que sí es cierto es que el conde sí estuvo acá, que la campana sí la donó él, que de hecho las cenizas del conde están en la capilla, en la iglesia de San José, ahí en la oriental con la playa. Sí, es ahí en ese lugar, ahí está la tumba del conde, del que se dijo que había sido un personaje, digamos, un hombre muy mujeriego, pero también se dice que no dejó ningún tipo de descendencia, pero fue muy importante la llegada de él a este proceso. Pasemos a la siguiente imagen. Bueno, ahí tenemos dos personajes muy importantes en la consolidación de la sociedad como una empresa de carácter internacional, de reconocimiento, de renombre internacional. El que tenemos en el busto, que es James Tyrrell Moore, fue uno de los ingenieros que llegó a este territorio, que lo traen específicamente a él, no por lo que él sabía, por todos los desarrollos que él podía generar, y este señor se convierte en socio también de esta empresa minera y es el que le da fuerza a todo el desarrollo industrial, inicialmente de la sociedad minera El Zancudo, pero también tuvo que ver con otras empresas y con otro tipo de cosas. Entonces, es muy importante la presencia de este señor para entender el desarrollo industrial, todo el tema de la maquinaria que se generó en torno a la explotación de oro en esta sociedad. Y lo mismo fue el otro señor que está al otro lado, Juan Bautista Mainero y Truco, un español que llegó también a este territorio, y lo hizo con el pescado. Lo hizo justamente para ayudar, digamos, en todo ese tema de la expansión. Ellos tuvieron que ver con esta sociedad minera, pero también tuvieron que ver con otras empresas
y otras empresas de minería también en el territorio. Entonces ellos son claves para entender ese proceso y todos pues fueron, digamos, muy relevantes en su relación con Coriolano, que era el que le metía la fuerza o el que hacía que estos desarrollos se dieran. Pasemos a la siguiente imagen, por favor. Bueno, aquí tenemos dos personajes más locales, F. Gómez, que estuvo trabajando en la sociedad minera El Zancudo. F. Gómez se caracteriza, también lo reconocemos como literato, como un escritor antioqueño. Hay una novela muy importante de él que se llama Guayabo Negro, que se escribió en Titiribí, se escribió específicamente en un lugar que se llama el Túmbar, que está sobre el atrio, el atrio aquí en Titiribí. Todavía está el negocio. El año pasado vinieron unas personas en unas expediciones que hacen recorriendo territorios y vino una nieta, es de la familia de F. Gómez y ellos incluso han estado intentando poder construir un museo en homenaje a F. Gómez. De F. Gómez, pues se le reconoce por su trabajo dentro de la empresa minera, pero también aquí lo conocemos más, o en Antioquia se reconoce más por su aporte a la literatura local. F. Gómez, no solamente con este texto de Guayabo Negro, sino con otros escritos, logró de alguna manera contar como todo lo que pasaba al interior de las empresas mineras. De hecho, él tiene un texto muy bonito para entender lo que fue esa primera minería, que se llama La tragedia del minero. También uno lo puede conseguir fácilmente en internet y es un personaje, digamos, muy querido en el mundo de la minería, pero también en el mundo de la literatura. Y el señor que está al lado es Luis Ea Uribe, que nació en una casita que está ahí cercana al tema de la fundición, ahí un poco más abajo de la capilla que acabamos de ver. De niño trabajó en la Sociedad Minera del Zancudo, pero pues él luego crece, se va a estudiar y él termina siendo un médico muy reconocido por aportes que hizo en varias vacunas, en varios procesos médicos, pero también con otro tipo de literaturas. Me sorprendió mucho que encontré hace poco que uno de sus libros, no recuerdo si es Estrella Maris, creo que es que se llama, fue prohibido por la iglesia, por los planteamientos que él hacía ahí. Entonces también es un personaje muy importante que en temas de patrimonio nosotros todavía tenemos. La casa de él se conserva con algunas modificaciones, pero por ejemplo la escuela del corregimiento se llama Centro Educativo Luis Ea Uribe, porque lo reconocemos como un personaje muy importante en toda esta historia. Pasemos a la siguiente imagen, por favor. Bueno, aquí hay dos personajes bien, que ustedes seguramente todos los conocen, de Antonio José Restrepo, hablábamos hace 8 días, y Salvo Ruiz. Los dos hacen parte, los dos tuvieron que ver con el tema de la minería en este territorio, fueron, digamos, trabajadores de esta empresa minera, tuvieron que ver con esos desarrollos, pero también tuvieron que ver con desarrollos literarios, específicamente a ellos se les atribuye el tema de la copla, de la trova, y fueron maestros en ese arte de trovar y de hacer coplas. Y ellos, una de las cosas que pasaba en este territorio cuando estaba la sociedad minera El Zancudo y todo ese tema de la minería, eran las fiestas nocturnas que se hacían, en las que podían ser fondas, ellos se encontraban y hacían duelos de copleros y de trovadores. Y algunas de las trovas de ellos y de las coplas de ellos son muy famosas. De hecho, hay una de esas trovas que está en una estación del metro, ahí en Medellín, creo que es en la estación Prado, aparece una de esas. En el caso de Salvo Ruiz, pues es, digamos, una persona que termina su vida de manera muy sencilla también, pero Antonio José Restrepo, digamos que siguió avanzando y él llegó a ser político de este país. Hay algunos textos que él escribió, algunos desarrollos literarios que logró hacer, y él se reconoce también por un discurso que dio en uno de estos espacios políticos cuando en Colombia se estaba debatiendo el tema para la aprobación de la pena de muerte, y es un texto que vale la pena leer porque es bien importante.
Aquí lo reconocemos más por todo el aporte a la trova, a la copla, a este folclore tradicional, por todo lo que escribió Antonio José Restrepo. No es de Titiribí. Tradicionalmente Titiribí y Concordia se han peleado su nacionalidad, por decirlo de alguna manera, pero él realmente nació en Concordia. Pero es un personaje que vale la pena estudiar más a profundidad por los aportes políticos que le hizo a este país. Fue liberal, desde su pensamiento liberal generó, por ejemplo, todo el discurso que les cuento para oponerse al tema de la pena de muerte, y tiene una cantidad de escritos, no solamente literarios, poéticos, en términos de la trova y de la copla, sino también otro tipo de reflexiones en materia de derecho y ese tipo de situaciones que, insisto, vale la pena conocer. Pasemos a la siguiente imagen, por favor. Bueno, la Sociedad Mineral Zancudo ha tenido esas dos etapas. Una primera de consolidación, donde se va organizando. Una segunda etapa en la que aparece Coriolano, es el que la retoma, le da fuerza. Tienen todos estos desarrollos, el banco, todos los desarrollos tecnológicos, traen toda la maquinaria que tienen que traer de afuera, la traen, mejor dicho, no escatiman en inversiones para poder hacer la explotación. Recuerden que esa explotación duró entre 97 y 100 años. Y la sociedad es una sociedad de mucho renombre, pero empieza el tema de la decadencia. La decadencia de la sociedad minera El Zancudo tiene como varios orígenes. Uno de ellos es que, como fue una empresa tan próspera, lo que se menciona es que los socios se dedicaron a explotar sus ganancias, a gastarse la plata, pero dejaron solo a Coriolano en la administración y en la gestión. Digamos que no le pusieron mucho cuidado, creyeron que iba a seguir siendo una empresa muy próspera. Lo otro, también algunos historiadores hablan un poco de cómo el derroche o esas excentricidades de Coriolano también pusieron en jaque la empresa minera, pues porque él también estaba en otro montón de empresas y generaban desarrollos, entonces el patrimonio de esta empresa se fue extinguiendo. En algún caso dijeron que la mina, en otro momento habían hablado de que esta sociedad pues ya no producía lo mismo. Algunos decían que esa producción se debiera a que ya no había pues oro en el territorio, cosa que han desmentido, porque pues si no hubiera oro no tendríamos a estas otras empresas mineras ahora tratando de sacar lo que dejó esta empresa minera. Pero básicamente la decadencia se da porque estos socios ya, digamos, no le ponen mucho cuidado, se dedican a gastar la plata, ya no hacen mayores inversiones, ya no llegan, no traen más personal de afuera, se va perdiendo como la fuerza que tenía, hasta que en 1848 más o menos se da el cierre definitivo. A 1927 se agudiza pues como la crisis, pero logra sostenerse con desarrollos muy leves, muy incipientes, hasta 1948, que es la fecha en la que se cierra este proceso. Y ahí se da el fin de la sociedad minera El Zancudo. Claro, para la época de cierre, ya sus socios más importantes se habían muerto. Ya había muerto Coriolano, Sinforoso, que era otro de los que estaba ahí, ya no estaba Tirrell Moore, ya no estaba el Conde, ya no estaba esa gente importante que le había puesto fuerza a ese proceso, y se cierra. Podemos pasar, Lina, a la siguiente imagen. ¿Qué significó el cierre de la sociedad minera El Zancudo? Significó muchas cosas. Primero, que Titiribí dejara de ser importante en la producción de oro. Titiribí, cuando uno revisa en la historia los porcentajes de oro que se generaban para la época, pues Titiribí era uno de los grandes aportantes, con Frontino, con estas otras empresas mineras del nordeste que se consolidaron para la misma época, pero Titiribí siempre, digamos, tuvo un pico muy alto. Había logrado dejar una mina muy valorizada, porque de lo que ellos recibieron en pago a esa deuda al inicio cuando adquieren la mina, y lo que la mina terminó valiendo, la empresa como tal terminó valiendo, había sido un desarrollo impresionante, y todo eso se debió a la fuerza pues que le pusieron.
Pero ya de eso, cuando se cierra, ya no queda nada, ni del reconocimiento, ni del oro, ya la gente, pues ya aquí no había tanta gente, mucha se había quedado viviendo, pero mucha otra se había ido. Ya el pueblo no estaba aquí, recuerden que el pueblo fue trasladado a la parte urbana y de alguna manera todo el tema del desarrollo, todo eso que generó la empresa minera, pues a Titiribí no le quedó nada. Pues claro, le quedó esta historia bonita que podemos contar hoy y que se cuenta en muchos lados, pero digamos industrialmente o en términos de infraestructura o en términos de desarrollo económico, al municipio no le quedó, digamos, no le quedó nada. ¿Por qué? Porque su capital mayoritario pues se invertía era en otras empresas y básicamente el lucro de este territorio fue en términos de la empleabilidad. Entonces, cuando nosotros nos preguntan qué nos quedó de la sociedad minera del Zancudo, solo yo particularmente digo que nos quedó una historia muy bonita para contarla, pero que, digamos, no nos quedó nada más, no tuvimos nada más porque el municipio tampoco tuvo los grandes, bueno, no, ahí sí, digamos, hay que decir que muchas de las cosas que se hicieron en el tiempo de funcionamiento de la sociedad minera, el tema, por ejemplo, de la electricidad, eh, todo ese tipo de desarrollos, pues también algunas cosas quedaron acá, pero en términos generales, en infraestructura y desarrollo económico, no. Nosotros no quedamos, después de que se cerró la mina, no quedamos siendo un municipio rico, realmente no. Quedamos como un municipio que había terminado su fuente más importante de financiación. ¿Qué pasa con Titiribí cuando se cierra la sociedad minera del Zancudo? Yo les había dicho al inicio que el carbón, que era el elemento que se había usado para todo el tema del proceso de fundición, ya no se necesitaba. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que pasamos de producir oro a producir carbón. Ya no se usaba en la sociedad minera, por lo tanto, se tenía que vender y se empieza a vender carbón. Por eso, nosotros sostenemos que el carbón ha sido, digamos, un elemento que se ha sostenido a lo largo de la historia económica de Titiribí. Por eso nuestra pelea como colectivo ambiental no era contra el carbón, sino contra el oro. Eso lo vamos a entender ahorita. Esto es lo que queda de Titiribí, una historia marcada por el oro. Quedó en el imaginario de los titiribiseños, de las generaciones pasadas y de esta generación, que somos un territorio de tradición minera, que somos un territorio aurífero, y eso nos ha traído, digamos, problemas desde mi perspectiva. Uno de esos problemas es que es un municipio que no ha podido reconstruir su vocación económica. Seguimos diciendo que somos mineros, aunque solo alrededor de unas 500 familias viven del carbón. En la minería de oro se pierde durante todo ese tiempo, se pierde en 1948 y reaparece en 1996. En ese tiempo, Titiribí generó el desarrollo cafetero, generó el desarrollo ganadero, bueno, intentó explorar otras vocaciones agrícolas, pero nunca ha podido desligarse de ese imaginario de haber sido un territorio rico en oro. Vamos a pasar, porque ya vamos terminando la presentación, vamos a pasar a esta última etapa de la minería, que es lo que tenemos ahora. Entonces, en 1992 más o menos, se empiezan a reaperturar proyectos mineros que llegan con el imaginario de que Titiribí es un territorio fuerte. Silina, podemos pasar a la siguiente, que es un territorio que todavía tiene oro. Entonces empiezan a llegar varios proyectos mineros, empiezan a decirle a la gente que es que esto ha sido muy rico en oro, que esto hay que seguir explotando, y vuelven a vendernos la idea de la empresa minera como una empresa que va a favorecer el desarrollo económico de los territorios. Para esa época yo estaba chiquito, estaba en la escuela, y llegan esos nuevos proyectos mineros a reconstruir esa historia de alguna manera que ya se había cerrado cuando se terminó la sociedad minera del Zancudo, pero vuelven a generarnos esperanza. Entonces aparecen, se van conformando, se van consolidando varios proyectos de minería de oro y el territorio vuelve a encarretarse con ese tema de la minería.
Les recuerdo que el carbón se había sostenido todo el tiempo, pero el oro ya no era importante dentro de nuestra historia. Sin embargo, estas empresas mineras, como estrategia de las estrategias de seducción que ellas utilizan, lo que hacen es decirnos, miren, es que si volvemos a retomar el oro, si volvemos a explotar, ustedes van a ser un municipio rico, ustedes van a tener un desarrollo económico significativo, vamos a poder hacer colegios, vamos a poder mejorar centros de salud, mejor dicho, íbamos a vivir en el paraíso. Y el municipio, de alguna manera, cuando digo municipio hablo de un alto porcentaje de la población, pues le come cuento a todas estas empresas mineras. En la imagen que ustedes ven ahí abajo, donde dice alerta titiribiseños, toda esa zona, gran parte de esa zona se consolida como la reserva La Candela, que es donde nacen los acueductos que surten de agua el territorio. Y aquí ya vamos a tocar un poco el tema de las afectaciones ambientales que genera todo ese proceso, que no fueron tan claras con la Sociedad Minera El Zancudo, porque eran empresas para esa época, la gente, ellos explotaban y no habían ni las empresas, ni las corporaciones ambientales, ni la preocupación de la gente estaba en si se acababa el agua o no. Digamos que fueron tiempos distintos, pero en esta generación, pues lo ambiental, digamos, es muy importante. Y es en esa zona un poco donde se consolida un proyecto minero muy fuerte de una empresa que se llama Sonwa Resource, y ellos tienen, digamos, la intención de explotar una alta porción de territorio de nuestro municipio, generando pues muchas afectaciones en términos ambientales. Pasemos, Lina, a la siguiente. Estos son los proyectos que tenemos en el tema de minería, que están de alguna manera, que algunos ya no están vigentes. Vigentes solamente tenemos a la empresa IAM Gold, que es un proyecto que está aquí en el corregimiento de Sitio Viejo, que retoma un poco la historia de la sociedad minera, las minas que ellos explotaron para seguir explotándolas en este tiempo. Está también otro que se llama Sonwa Resource, que es el proyecto de la parte alta de la reserva que les contaba ahorita. Esos son los dos que están activos. Los otros proyectos que están ahí, CDI y el proyecto Zabaletas, que fue con Mineros S.A., son proyectos que ya terminaron como su explotación y se fueron, pero tenemos dos proyectos fuertes. Ahora, toda esta historia que les he contado de la sociedad minera, que termina con su cierre, pero que en el imaginario nuestro todavía está el tema de que somos un territorio minero, de que hemos vivido de la minería, ha hecho que la percepción vaya cambiando. Entonces aquí hay una ruptura que empieza en estos últimos 5 años, como les contaba al inicio, y es, ya no todos los titiribiseños creemos que la minería es importante, y ahí hemos tenido, se creó un colectivo ambiental, tuvimos asambleas comunitarias, hemos ido de alguna manera generando una reflexión distinta frente al tema de la minería. Ya podemos hablar de las afectaciones que genera en términos ambientales, en términos patrimoniales, en términos turísticos, todo el tema de las afectaciones sociales que son bien importantes, y eso ha hecho que se vaya generando un cambio en la percepción, pero todavía tenemos este tipo de proyectos mineros. Pasemos a la siguiente imagen, Lina. Este es un mapita que cuenta un poco los títulos que tiene Titiribí. Ese es un mapa de Titiribí, y como ustedes ven, la gran parte del territorio está cedido a las empresas mineras. Pasemos al siguiente mapa, que es un poco más explícito. Todo esto, lo que ustedes ven ahí en rojo, es lo que las empresas pretenden explotar. Ese puntico gris que ustedes ven ahí en la mitad del mapa es como el casco urbano, es un poco del casco urbano. De resto casi todo el territorio está solicitado por las empresas mineras. Pasemos a la siguiente imagen, por favor. Bueno, paso por aquí rápido. Las afectaciones que nos generaron todos esos proyectos de minería, sobre todo en estos últimos años, han tenido que ver con asuntos políticos, sociales, ambientales y culturales. En lo político, pues las empresas mineras han afectado el tema de la participación ciudadana porque cooptaron
cooptaron todo el tema de las organizaciones sociales con sus estrategias de seducción, de darles plata, de financiar los eventos comunitarios, de mandarle plática a la parroquia, que plática para el asilo, que plática para las escuelas. Ellos se saben fundamentar en el tema de responsabilidad social, pero realmente son estrategias de seducción para cooptar a las comunidades y obnubilar su pensamiento crítico. Todo el tema del sentido de pertenencia y apropiación del territorio se ve afectado por eso. Lo mismo las relaciones políticas también a veces se ven, digamos, afectadas por la presencia de estas empresas mineras, porque son ahí unos asuntos de poder muy fuerte. En el tema de lo social, pues el desorden social, el tema del alcoholismo, de la drogadicción y la prostitución fueron asuntos que si bien no los trae la empresa minera, pues de alguna manera están asociados a todo lo que es esa cultura minera en los territorios. Lo mismo temas de violencia intrafamiliar, el incremento en los costos de la vida. Aquí hay un asunto muy, muy fuerte y es que también de manera social y cultural se van cambiando los modelos o los estilos de vida de las comunidades. Entonces, si ustedes visitan las comunidades rurales que han tenido afectación por los temas mineros, son las comunidades que de alguna manera dejaron permear su cultura campesina por los temas mineros. Entonces se dejó de sembrar, eso ha puesto en riesgo el campesinado, ha puesto en riesgo la tierra, bueno, ha generado afectaciones en ese sentido. En lo ambiental, pues todo el tema de contaminación de las fuentes de agua, todo el tema por procesos de deforestación, el uso de químicos y el incumplimiento en la normatividad ambiental, que aquí hemos tenido dificultades con eso, porque como les decía al inicio, el código minero fue hecho para favorecer a las empresas mineras, no fue hecho para proteger el territorio ni regular las explotaciones, sino que fue hecho para que las empresas mineras se lucraran sin ningún tipo de problemas, porque bien saben ustedes que los aportes de ellos al Estado son pocos, nunca declaran todo el oro que extraen, nunca cumplen el tema de responsabilidad social, ellos lo toman desde un tema de caridad, digo yo, porque a veces es muy asociado a eso. Entonces, esas han sido como las afectaciones, y una muy grave es la afectación en la vocación agrícola del territorio. Si recuerdan ustedes, yo les dije que cuando la sociedad minera se cerró, el municipio empezó a explorar otro tipo de situaciones, café, ganadería, pero esta reapertura de los proyectos mineros, pues básicamente ha generado rupturas en la vocación agrícola del territorio, que no solo está asociada al tema de la minería, pero que en términos generales la minería influye en esa afectación a esa vocación agrícola. Pasemos a la siguiente, Lina, por favor. Bueno, esta y la siguiente son testimonios de los campesinos. Esas son algunas imágenes del proceso que se ha ido haciendo para poder generar ese tema de defensa del territorio. El colectivo ambiental, la mesa ambiental, la red de comunidades defensoras del agua han sido movimientos que han surgido justamente para ayudar a generar esta transformación y poder dar ese paso y entender que el tema de la minería fue muy importante hasta 1948, que eso fue muy importante para Antioquia, para el país, pero que para esta época no es eso lo que nosotros necesitamos. No necesitamos la reapertura de proyectos mineros, necesitamos es la reconversión agrícola, generar una nueva estrategia de apropiación de los territorios, la recuperación de la cultura campesina, una apropiación territorial distinta, que no nos genere dependencia de los procesos mineros, sino que nos permita recuperar de muchas maneras eso que nosotros hemos sido como titiriseños, eso que tenemos, recuperar toda esa historia del patrimonio, toda esa historia bonita de la minería, sin decir que tenemos que volver a explotar. Entonces, para finalizar, como dos asuntos. Uno es toda esa historia que les acabamos de contar de la sociedad minera El Zancudo nos puso en un punto muy alto en el mundo, en el país, nos generó, digamos, reconocimiento a nivel internacional. Aprendimos, tenemos una historia cultural bonita porque no solamente fue el desarrollo industrial, el desarrollo minero, sino que en torno a ese desarrollo industrial y minero se generó un desarrollo cultural muy importante, muy significativo.
Pero el otro elemento es estos territorios como Titiribí, como muchos municipios del suroeste y del país, quieren intentar recuperar sus vocaciones agrícolas, sus tradiciones. No es tan fácil, porque en el caso de Titiribí tenemos un tema de concentración de la tierra muy fuerte, pero queremos intentar hacer otro tipo de estrategias sin necesidad de tener esa dependencia de las empresas mineras, sin necesidad de que ellos vuelvan a cooptar todo el pensamiento nuestro, que vuelvan a cooptar nuestros espacios de participación, que vuelvan a apropiarse de nuestros territorios, que vuelvan, digamos, a generarnos esos engaños y esos espejismos con los que ellos funcionan. Porque si hay algo que es cierto es que estos últimos proyectos mineros que hemos tenido en Titiribí recurren a las estrategias pasadas, a las estrategias que las empresas mineras han tenido siempre para seducirnos y decirnos que sin ese desarrollo minero estos territorios no pueden salir adelante, y es un asunto que sabemos que no es cierto. Marmato, Segovia, muchos de nuestros territorios del nordeste, ahorita del occidente, Buriticá, toda esa zona, lo que nos deja cuando podemos conocer esos territorios, lo que logramos entender es que si hay algo que no necesitamos es la minería, no por lo menos ni a esa escala que ellos hacen, ni tampoco una minería tan salvaje que destruya lo más significativo que tenemos los territorios, las comunidades, que es nuestra historia cultural y patrimonial. Bueno, yo llego hasta aquí. Yo sé que son muchas cosas, que hay mucha información en esta conversación, pero pues también es un abrebocas para seguir adentrándonos en este asunto, porque la minería de alguna manera se ha generado riqueza en términos de patrimonio industrial, pues también ha afectado de muchas maneras el patrimonio cultural, el patrimonio natural de nuestros territorios. Entonces, hasta aquí llego con esta conversación. Yo espero que haya sido claro, que les hayan quedado algunas ideas claras, que esa mezcla de temas no haya afectado esa comprensión, y bueno, y podemos entonces abrir un espacio para la conversación, para las preguntas, apreciaciones, comentarios. Ya que quedamos. Claro que sí, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Aló? Buenas tardes. Sí. Sí, ¿cómo estás? Te habla Javier Romero. John Freddy, yo tengo como para agregarle a esa fantástica y fabulosa historia que has contado, pues yo conozco algo allá porque tuve esposa de Titiribí, tengo hijas gemelas y pues me vine a Medellín. Usted no me distingue, no sé, yo conozco algo de su familia, pero bueno, mira, lo que pasa es que yo soy el vigía del patrimonio del rescate cultural y patrimonial del Carriel en Envigado. Y también formo parte de la mesa directiva que formamos la red de vigías de Antioquia. Tú sabes que aquí es muy importante lo que ha dicho usted, y quisiera como preguntarte algo para los vigías del patrimonio que están ahí en Titiribí, porque a mí me llama mucho la atención todo lo de allá, por lo que pues compartido varios años en Titiribí. Primero que todo, pues hay unas cosas patrimoniales que yo quisiera que más adelante los vigías del patrimonio allá de tu compañía, pues como que nos hicieran una reseña. Muy bueno, porque aparte de todo lo que dijiste, hay cositas que me quedan, no dudas, sino que faltó como un poquito. ¿Qué sería? Unas preguntas que te haría, pues si puedes me las contestas. Primero que todo, esas chimeneas o esas donde se cocinaba el oro, ustedes tienen ya declarado eso ya como patrimonio cultural, en Sitio Viejo. Y ahorita me respondes. Bueno, listo, Sí, dale. yo tengo las preguntas, anótalas por ahí. Sería como hablar ya de Sitio Viejo en sí. Eso para mí es un museo completo. Eso de museo creo que no sé si allá lo hay o ustedes lo conformarán, porque sería muy importante como atractivo turístico presentar Sitio Viejo como tal, con sus casas, con todo lo turístico que hay allá, con esas chimeneas, con esa casa principal que tuvo donde llegaba la gente. También quiero preguntarte si eso tiene algún manejo ya por parte de los vigías o la parte turística. Te quiero preguntar, y para que todos conozcan
me llamó mucho la atención y me gusta mucho la placita de toros, la más pequeña creo que del mundo, no sé. Es excelente, yo participé, disfruté allá mucho. Creo que, no sé si está declarada, pero yo le pido a los vigías y a ustedes, hombre, una declaratoria de patrimonio de esa placita sería muy importante, muy bonita, muy atractiva, y la más pequeña, no sé si del mundo, pero de Colombia creo que es la más pequeña. Es muy bonita, los invito a todos para que algún día vayan a Titiribí a conocer esta hermosa placita. Lo de la campana, también al recuperarla, formaría parte de ese gran museo que yo creo que ya pueden formar en Sitio Viejo. No solamente pues declarar el banco este que está allá en el atrio, al ladito ahí junto a la familia, junto al Dunbar y junto a la familia Posada y toda esta gente. Entonces, sería muy importante lucharle a esa casa porque en verdad, como dijo usted ahora, forma parte de la historia donde hubo ese primer banco. El Dunbar, pues ni hablar, es una tradición donde todo el mundo llega. Me imagino que ya pues deben de estarle trabajando para que sea declarado patrimonio cultural del municipio también. No solamente ahí o como museo, no sé, pero es el sitio de reunión de todo el mundo que llega a Titiribí. J. Gómez, lo de los libros, muy importante, hombre, eso sí que es bueno que todo el mundo adquiriera y se diera cuenta de esa gran historia de Titiribí. La capillita del Zancudo, hombre, eso ya es, como le digo, todo eso forma, me parece a mí, yo cuando estuve allá, yo me fasciné con Sitio Viejo porque todo es muy antiguo. Es más, visité alguna beta de este señor que murió, de Oscar Bolívar, era muy amigo mío, también lo recuerda, él me llevó allá a esas betas allá que tiene como potreros también de él, no sé cómo estará todo eso, pero muy importante hacer una ruta patrimonial allá turística por todo ese sitio viejo y todo. Ustedes tienen un gran potencial para mostrar. ¿Qué más me falta? La capilla. No, que lo es importante. Y no sé por qué no se nos ha conectado el doctor Ricardo Vera Pavón, quien el hombre es muy amigo mío, él es secretario de la Academia Antioqueña de Historia. Yo lo invité, no sé si estará en la línea porque no lo he oído. Él también me ha hablado mucho de allá porque pues ahora con lo del rescate de Envigado del Carriel, pues hemos congeniado mucho. Eso era todo, John Freddy, gracias por tu presentación, muy especial, muy espectacular. Y de pronto me contestas eso o lo dejamos para otro programa porque pues no sé si hay tiempo, la gente ya estamos bueno de tiempo, pero creo que es algo muy importante. Gracias. Muchas gracias a usted, don Javier. Bueno, ahí son como, así de manera breve, pues don Javier, nosotros, aquí nos acompaña Hernán García, está también conectado. Hernán García es el promotor de turismo y patrimonio, y con él hemos estado trabajando en una ruta para, digamos, lograr como todo el tema de las declaratorias. Por ejemplo, el circoteatro ya tiene declaratoria, el circoteatro fue recuperado, se hace la declaratoria, se recupera, y digamos que ahorita funciona como un escenario cultural, ya no en términos de las galleras y de las corridas de toros, sino como un espacio cultural muy significativo. Entonces está ahí. Hay un proceso de declaratoria de Sitio Viejo como centro histórico, porque pues Sitio Viejo tiene como varios tesoros patrimoniales, la capilla, la sede del banco, las chimeneas, y lo que se ha venido adelantando desde años anteriores es todo el proceso de declaratoria, una declaratoria más en conjunto. Ahí ya se han adelantado conversaciones con el obispo frente al tema de la capilla, la declaratoria de la capilla de Sitio Viejo como patrimonio, los caminos de herradura. Digamos que hemos estado trabajando en eso, hemos hecho una ruta para garantizar las declaratorias, para garantizar algunas cosas de mantenimiento, y Hernán es el que se encarga con los vigías del patrimonio, con un grupo que tiene, de ir haciendo todo el tema de la difusión y todo este tipo de cosas. Sin embargo, dentro del trabajo que se ha venido adelantando con Hernán, pues la intención es consolidar una red de patrimonio más grande, pues como un comité coordinador o una red un poco más amplia, pues darle un poco más de fuerza para que otra gente se apropie, porque Titiribí, por ejemplo, también tiene mucha riqueza con el tema de arte religioso, y eso
digamos, hace parte de lo que hemos venido conversando. Y lo de la campana, pues obviamente también está, digamos, incluida dentro de esta declaratoria. Entonces, son procesos que no los tenemos definidos todos al 100%, pero están dentro de la ruta del plan que el municipio tiene para el tema de patrimonio, que está muy asociado al turismo, y que el turismo en Titiribí sí tiene un plan, es el Plan Municipal de Desarrollo Turístico, y ahí quedan todas, digamos que vamos tratando de articular y de darle forma a ese proceso. Pero así como usted, don Javier, nosotros también estamos convencidos de la riqueza que tenemos para mostrar. Oye, qué bien, lo felicito. Dentro de ese plan de caminos, así que es extenso, porque yo recorrí mucho por allá a caballo. Recuerda las cabalgatas de la entrada a Titiribí de la Albania, sí, los Alpes, el pueblo, íbamos hasta Armenia, Mantequilla, yo fui 2 oportunidades. Creo que eso también merece estar dentro de la historia, ¿no? Sí, de hecho hace poquito con el tema de las cabalgatas, hace poquito el Consejo Municipal hizo una declaratoria de Titiribí como capital mundial de la mula. Qué bueno. Digamos, es un ejercicio que se ha venido haciendo también como parte de la recuperación pues del patrimonio y de todos estos asuntos históricos. Cuéntame, y lo de la feria de mulas y capones, ¿este año no se hizo? ¿O no, cómo va? Pues este año, pues por todo el tema de la pandemia, claro, todas las festividades quedaron suspendidas, pero ese es un festival muy importante para el municipio de Titiribí, porque recoge toda esa historia de las mulas, de los caballos. Ahí hay un trabajo bien importante también. Ahí están invitados ya por Carriel, por la corporación, para dame un segundito, para que con mulas y capones pues tengan un espacio dentro de la invitación que hice cuando hace unos 15 días presenté el proyecto. Están invitados para el encuentro departamental de los arrieros antioqueños. Eso va a ser pues tan pronto pasen estas cosas. Espero que Titiribí se haga presente en ese encuentro. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a usted, don Javier. Muy amable. John Freddy, excelente presentación, la gente quedó muy contenta, fuiste muy claro con la exposición de hoy. También queremos saber si alguien tiene alguna otra pregunta relacionada con el tema de que nos hablaron desde la minería. ¿Qué otras preguntas, qué otras inquietudes tienen? Este es un espacio, es un programa que lo estamos sacando adelante desde la red de vigías de patrimonio de Antioquia y desde la red de patrimonio ambiental. La idea es que conozcamos todo el trabajo que venimos realizando en nuestros municipios y que visualicemos todo este trabajo y que lo podamos exponer, que podamos conocer nuestro trabajo y que todos jalemos para el mismo lado y nos ayudemos mutuamente. ¿Tienen alguna otra pregunta sobre el tema? Gustavo, gracias. ¿Puedo hacerla? Sí, claro. Buenas tardes para todos y todas. Miren, a mí me intriga lo siguiente: ¿cómo va el plan de desarrollo de Titiribí? ¿Cómo hicieron para manipular a la comunidad, por Dios, para que en el plan de desarrollo no se visibilice la vocación económica que ustedes quieren realmente? Porque eso fue lo que intuí en toda la charla, que se quiere hacer una vocación económica de minería eminentemente, pero porque la comunidad fue de una forma o de otra encantada con cosas, como decía el compañero. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a usted por la pregunta. Miren, esto ha sido un proceso muy complejo, pues como generar esa transición de como romper los imaginarios que se tienen frente a la minería como el garante del desarrollo. Es muy difícil deshacerse de esos imaginarios. Hay un asunto muy complejo y es, nuestro himno municipal empieza diciendo tierra de gente minera. Eso lo repetimos cada que cantamos el himno y pues no solamente hace alusión a la historia, hace alusión también a una cosa que muchas empresas mineras hicieron y fue generar en el imaginario de los habitantes de este municipio que la minería iba a ser el desarrollo, que la minería iba a resolver los problemas económicos que se tienen. Estos territorios tienen problemas con el tema de la empleabilidad,
la influencia de la ciudad y de otros territorios es fuerte y se generan unos estilos de vida que rompen con digamos, con las tradiciones campesinas. Entonces tenemos tierra, pero no tenemos quien siembre, cosas por ese estilo. Ese imaginario de las minas, digamos, ha sido muy fuerte. ¿Qué es lo que ha pasado? Que en el proceso que tenemos ahorita de actualización del esquema de ordenamiento territorial, se han dado discusiones importantes en torno al tema de la minería, tratando de proteger, más que de prohibir la minería, es proteger, digamos, todo el tema ambiental, natural, social, eso, porque sabemos que el Estado es un Estado prominero, eso queda claro. El interés del gobierno no es proteger, lo vemos con el páramo de Santurbán, bueno, pero aquí en Titiribí, con el alcalde actual, se han hecho acuerdos para eso, para proteger ciertas zonas. Digamos que hemos ido avanzando en el imaginario colectivo, hemos ido avanzando en la construcción de una idea distinta, pero no es tan fácil porque no se tienen esos elementos distintos. Insisto en el daño que ya se ha generado de alguna manera al tema de la vocación agrícola. El hecho de que la mayoría de tierra esté en pocas manos, que haya un tema de concentración de la tierra muy fuerte, es un poco difícil. Si de 14.000 y punta de hectáreas, 14.200, 8.800 son de la ganadería y el 80% es ganadería extensiva y está en manos de los mismos dueños, va a ser muy difícil la recuperación. Entonces, es un trabajo más lento que hemos ido haciendo, pero el plan de desarrollo y el esquema de ordenamiento territorial de alguna manera nos han permitido ir blindando esta situación. ¿Ves? No hemos llegado al nivel que quisiéramos, pero sí hemos logrado avances. Por lo menos tenemos espacios de participación, la mesa ambiental, el colectivo ambiental, la red de comunidades defensoras del agua, que seguimos con este ejercicio de protección. Pero no es nada fácil la tarea en la que estamos. Venga, entonces, según eso que me dice, ustedes tienen es promisorio el turismo y en este momento, con toda la pasión que usted habla, porque de verdad que usted tiene un sentido de pertenencia por el territorio único, entonces aprovechar eso y aproveche que están los vigías de patrimonio natural, los vigías de patrimonio cultural, la mesa de turismo está aquí, está el CTP, está John Fabio, que es vigía de patrimonio de Envigado, está la Corporación Ecoturística El Bayano, está Colpariel, mejor dicho, aquí está la crema innata de las personas que pueden aliados, pues aprovechen el contacto. Eso está muy fantástico, eso que usted me acaba de decir de poder contar con todos ustedes, es como la necesidad que tenemos de blindar y de proteger estos territorios. O sea, tenemos claro, o por lo menos en un sector tenemos claro que el turismo es una alternativa y es una estrategia. Entonces, por ahí es que tenemos que irle trabajando al asunto, el turismo asociado al tema del patrimonio. Entonces, como aquí está la crema innata del tema de patrimonio, yo quiero presentarles a Hernán, para que también lo conozcan, que Hernán también hace parte de esa red y es el que está directamente conectado con el grupo de los vigías del patrimonio. Entonces, Hernán, para que se presente también y lo conozcan y podamos establecer ese tipo de relaciones que nos ayuden a generar una visión un poco más amplia del tema del territorio y del patrimonio. Bueno, muy buenas tardes para todos. Un saludo muy especial desde Titiribí. Freddy, igual a esta persona que está con ustedes, es muy apasionado por la historia y por el municipio. Lo queremos porque lo tenemos muy arraigado. Realmente somos de acá y esa es la intención, mejorar lo mejor y lo más hermoso de nuestro municipio. De verdad, agradecer este espacio. He estado muy pendiente de lo que hace que Freddy me pasó el link del grupo. Muy interesado en que nos apoyen con nuestro grupo de vigías, que nos apoyen en nuestros proyectos que tenemos para que salgamos adelante. Muchas gracias. Un amigo para ustedes. Muchas gracias por acompañar. Muchas gracias, Hernán. Y este espacio es para todos nosotros. Para culminar, don Urias está presente en el momento. Don Urias. Estoy. Bueno. Es que ya para culminar, ya dentro de 8 días. No escuché lo último que dijiste. Tengo como interferencia
pero supongo que es la presentación que vamos a hacer dentro de 8 días. Sí, don Urias, sigue la presentación suya, la de Liborina. Entonces, ¿para qué por favor nos haga la invitación para 8 días? Bueno, hemos preparado un trabajo que hemos estado realizando desde el 2012, prácticamente con la yema de los dedos. Prácticamente lo hemos hecho a pulso, con la voluntad, con la gran riqueza que tenemos de la voluntad de los compañeros, algunos personajes que han pasado por nuestro municipio, como son antropólogos, diferentes personalidades han pasado por aquí y nos han dejado la huella en este trabajo que lo hemos titulado El Vigía del Patrimonio, escultor del producto turístico. Esperamos entonces para dentro de 8 días organizar una excelente presentación y pues allí nos veremos. Muchísimas gracias por hoy. A usted, don Urias, una feliz tarde. Muchas gracias por acompañarnos. Gustavo, una pregunta. ¿Tenemos que escribirnos para la próxima o los que estamos aquí ya nos vinculan para la próxima invitación? Sí, Ana Clarisa, yo les paso el link esta semana a todos los grupos de WhatsApp, yo los voy comunicando para que sepan el link para que puedan ingresar. Yo les paso tanto el link como la publicidad de la charla. Cada 8 días tenemos este espacio a las 11 de la mañana y a partir del 16 de septiembre, los miércoles a las 8 de la mañana. Siempre tratando temas patrimoniales en la parte cultural y ambiental. Muchas gracias. Hasta luego. Tan bello. Es con todo el gusto y este es un espacio que es propiciado por la Red de Vigías de Patrimonio de Antioquia y por la Red de Vigías de Patrimonio Ambiental. Es para todos nosotros, para que compartamos nuestros conocimientos. Felicitaciones y gracias. Con todo el gusto. Entonces, una feliz tarde para todos. Nos encantó la exposición John Freddy, se lució con su exposición, muy completa, muy buena. Con todo el gusto y eso hace parte de lo que estamos haciendo también en Titiribí. Eso ha sido una construcción también colectiva y bueno, en otro momento que podamos les contamos más historias de ya con el tema de patrimonio de lo que se ha venido haciendo en el territorio. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y que tengan una feliz tarde. Un resto de semana muy bien. Hasta luego.